Ahora le pedimos al doctor Luis Zambrano. Adelante, por favor, que nos va a dar su testimonio experto sobre los ecosistemas acuáticos en sostenibilidad y las afectaciones a estos ecosistemas por parte del proyecto. Como le hemos dicho a todos los expertos y a las expertas, si puede empezar un poco señalando el por qué tiene aquí las tablas para poder dar su testimonio. Gracias. Bueno, hola, muy buenas tardes. Pues antes que nada es un honor para mí estar frente a estos jueces y más que nada un honor estar en este mismo lugar donde compañeras y compañeros del pueblo maya han estado dando su testimonio. Es para mí importantísimo estar en el mismo lugar que ellos. ¿Por qué yo puedo dar un testimonio al respecto del Tren Maya? Bueno, yo trabajo en el Instituto de Biología de la UNAM. Durante 20 años he estado viniendo particularmente a la Reserva de la Biosfera de Siancán, pero también a otros lugares en términos de cenotes, porque me ha interesado mucho entender cómo funciona la dinámica de los peces en los humedales y en las aguadas. Tres de mis doctorados, estudiantes de doctorado han trabajado aquí, se han doctorado con proyectos de estos lugares. Entonces, más o menos conozco un poquito lo que sucede en esta zona y me preocupa muchísimo el Tren Maya y esas son las razones por las cuales tengo capacidad de hablar un poco sobre el tema. También trabajo mucho sobre dinámicas sistémicas y lo primero que quiero decir tiene que ver con esto. Un megaproyecto del tamaño de la península de Yucatán se tiene que ver como todo la península de Yucatán. No se puede ver por pedazos. Y ese es uno de los grandes errores que hemos cometido en las manifestaciones de impacto ambiental de todos lados, pero particularmente de aquí. Las manifestaciones son por tramos y entonces se analizan los efectos de manera específica y de manera individual, cuando el efecto de un proyecto que abarca toda la península puede generar resultados del otro lado de la península. Y lo hemos visto y lo podemos ver, probablemente el doctor Rodrigo Medellín va a hablar un poco de los problemas de fragmentación en términos de los polinizadores. Esa es una, o sea, cuando uno tiene una serie de polinizadores que migran de norte a sur o de sur a norte y de repente les ponen una barrera, se produce un gran cambio en la dinámica del ecosistema. Pero también desde el punto de vista del flujo hídrico, ¿no? Yo lo viví personalmente justo cuando empecé a estudiar la reserva de la biosfera de Siancán. De repente un pequeño camino mal trazado destruyó hectáreas y hectáreas de manglar en menos de 2 años, ¿no? Entonces, pequeños cambios pueden modificar grandes ecosistemas en el largo plazo. Y eso es una de las cosas que necesitamos entender y aprender de esta serie de proyectos. Y antes entonces de echarlos a andar, se tienen que hacer muchos estudios para poder decir, si hago esto, me va a afectar esto y cómo voy a mitigar. Eso no está pasando obviamente en el Tren Maya. Ninguno de los estudios y las manifestaciones de impacto ambiental que vimos, de hecho muchas empezaron después de que se empezaron a construir los proyectos, entienden o estudian por completo. Y esas son las que se nos ocurren. La naturaleza es infinitamente más compleja. Y entonces muchas veces cuando uno hace algo, le brinca la liebre por el otro lado. Y eso es también un problema que uno tiene que prevenir en el momento de hacerlo, ¿no? Pero además el gran problema es que, como ya dijeron todos mis compañeros y compañeras, no se queda en la construcción. El Tren Maya es un proyecto que no solo va a transportar, sino que va a promover, y así lo dice, polos de desarrollo. Polos de desarrollo que aquí en la península han sido un gran problema. Polos de desarrollo en 2 categorías fundamentales que son los grandes problemas que están afectando la crisis ambiental, como son la agricultura intensiva y el turismo intensivo, ¿no? De hecho, antes del Tren Maya hemos estado viendo estudios y se deforesta, la península de Yucatán deforesta alrededor de 65,000 hectáreas por año. Sin el Tren Maya. Con el Tren Maya eso se va a multiplicar por 10 o por 20. ¿Por qué? Porque se generan polos de desarrollo. Y digo, eso sin hablar de la parte turística, que está destruyendo, por cierto, todo la zona costera y la zona de manglar. Ahora imaginemos eso en Calakmul, ¿no? O sea, Calakmul, que además tiene muy poca agua, va a empezar a generar muchos problemas en términos ecológicos, ¿no? Aquí quisiera hablar un poco también de uno de los grandes problemas que tenemos en términos de conceptualización a la hora de generar un proyecto, y es lo que le llamo yo la lógica del acahual. En muchas ocasiones, tanto el presidente como muchas otras personas dicen,
ay, es que es Acahuali se va a destruir, no pasa nada. No, los acahuales son zonas de restauración, de autorrestauración de los ecosistemas. En muchas ocasiones los acahuales son zonas que tienen mucha más diversidad, sobre todo si son bien manejados por las comunidades mayas. De hecho, hay muchos estudios que hablan de que si están bien manejados, son bastante más resistentes a la dinámica de los eventos extremos, como los huracanes. Entonces, el problema de hablar de los acahuales como si fuera un lugar destinado a la destrucción es un problema, porque en realidad, si uno lo acaba destruyendo, está empezando a perder hábitat. Y entonces me voy aquí con lo del hábitat. Estudios recientes, y me tengo que ver los datos porque son resultados muy recientes y todavía preliminares, nos dicen que con el Tren Maya solito se va a destruir entre el 15 y el 20% del hábitat de toda la península en términos ecosistémicos. Eso si consideramos que las reservas se mantienen, si las reservas la gente no entra, o sea, más bien los proyectos no entran. Eso sabemos que no pasa, ¿no? Además, hay leyes últimamente generadas por el gobierno que dice, no nos importa, vamos a violar las medidas o las herramientas de mitigación. Y entonces, si quitamos las áreas naturales protegidas, el hábitat de toda la península se pierde en un 50%. El hábitat, que es todo lo que están diciendo aquí los compañeros y compañeras. La relación del ser humano en términos culturales con su propia naturaleza está muy relacionada con el hábitat. Y estamos perdiendo alrededor del 50% si dejamos el Tren Maya genere los polos de desarrollo que estamos hablando, ¿no? Aquí me quiero detener en otro ejemplo que me pasó mucho, o más bien de los resultados que mis estudiantes de doctorado generaron, para entender un poco la importancia de cómo funciona el hábitat y la dinámica de la diversidad. En Siancán, cuando uno estudia Siancán, se dará cuenta que es un humedal inundable. En época de lluvia se inunda y en época de secas quedan pequeñas pocitas. En esas pocitas quedan múltiples peces de distintas comunidades. Cada año los peces son diferentes. Cada año explotan de manera diferente las poblaciones de peces en época de lluvias. Si uno modifica ese hábitat, y a lo que me refiero con eso es, por ejemplo, ponerle una barrera para que ya no haya más agua o haya mucha más agua, aunque uno crea que es mejor, en realidad lo que está haciendo uno es reduciendo la biodiversidad, y al reducir la biodiversidad se modifican las relaciones del ser humano con la naturaleza. Y a eso nos referimos cuando estamos cambiando el hábitat, con ese ejemplo. Y no es la primera vez que lo vemos. En Miami, en los Everglades, que es un ecosistema idéntico al que tenemos en Siancán, lo hicieron en los 40s y 50s y ahorita están súper arrepentidos. No saben ya qué hacer, cómo restaurar, y invierten millones y millones para restaurar ese pequeño pedazo que es solo un humedal. Ahora imaginemos toda la península. Y a eso me refiero cuando estamos perdiendo 50% del hábitat. También hay otro análisis que se puede hacer de con la construcción del tren, qué tanto en riesgo está el hábitat. O sea, una cosa es lo que podemos perder, otra cosa es cómo aumenta el riesgo del hábitat, ¿no? Y digo, yéndome un poco, ahorita sin el tren, está en riesgo más o menos el 20% del hábitat de la península. Con todo y estos deforestaciones gigantes, con todo y lo que tenemos hoy. Pero con el tren y sin perder las áreas naturales protegidas, el alto riesgo empieza a aumentar en 20% en cada 10 o 20 años. Esto es, se empieza a ver cómo el hábitat empieza a estar en riesgo y luego se transforma, ¿no? Entonces sí tenemos un gran problema con respecto a la pérdida del hábitat, la pérdida de captación de carbono. Le tengo otros datos se reduce la captación de carbono también en 20% si metemos el tren, lo cual obviamente nos hace más vulnerables frente al cambio climático en términos generales. Con lo que yo quisiera cerrar es lo siguiente: muchas veces la península iba a decir atacada, pero esa no es la palabra, entonces estoy tratando de buscar. Es susceptible a que entren huracanes por aquí. A cada rato entran huracanes en la península de Yucatán. Son los eventos extremos que son naturales. Sin embargo, con el cambio climático cada vez van a ser más comunes. Hay muchos estudios que hablan de cómo hay resiliencia en la selva, cómo hay resiliencia en los distintos ecosistemas. Pasa el huracán, destruye, pero poco a poco va restaurándose el ecosistema. Siempre hablamos de la resiliencia de los hoteles. Llegan los hoteles, pasa el huracán y pobrecitos de los dueños de los hoteles que no tienen dinero,
y les damos mucho dinero para que... Nunca hablamos del ecosistema. Y el ecosistema requiere de tener una estructura propia para restaurarse solito. Y si estamos destruyendo el hábitat, y si estamos modificando y reduciendo la cantidad de captación de carbono que tienen, y si estamos reduciendo la cantidad de polinizadores, también tenemos datos sobre la reducción de polinizadores en distintas áreas con respecto al cambio climático, con respecto a la producción del tren, no se va a poder restaurar tan fácilmente frente al siguiente evento extremo. Entonces, estamos frente a un problema de pérdida de identidad y estamos frente a un tema de pérdida de estructura de las diferentes comunidades, de los diferentes ecosistemas que hay en la península. Todo por un megaproyecto que no va a servir de mucho. Muchísimas gracias.